programa número 2 de Ligando Cabos del miércoles 1 de agosto del 2012. Y como habíamos iniciado el pasado miércoles, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que vamos a emitir en el programa de hoy. En primer lugar, vamos a iniciar con la tendencia de leer un editorial del programa. Posteriormente vamos a hablar de Malvinas con Carlos Curvelo y la proyección de Malvinas. Malvinas, en la forma que la queremos desarrollar nosotros, no es solamente la guerra de Malvinas y las consecuencias de la guerra, sino el antecedente del 1 de abril de 1982 con el valor agregado de la guerra. Después vamos a hablar de lo que está sucediendo en el IAF. En el IAF, que es el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, que fue tocado en algún momento y que hoy el 99,9% de los militares, ese porcentaje que no está haciendo juicio de que está trabajando dentro del IAF. Pero de todas maneras, vamos a empezar a esclarecer un poquitito lo que está ocurriendo ahí. Vamos a hablar de UNCIAR también, Unión de Suboficiales y Aspirantes para la Reserva, y lo que se está organizando en la provincia de Buenos Aires y nuestras provincias. Y después vamos a tocar el tema antártico, pero no la Antártida como habitualmente podemos conocerlo, ese espacio de hielo, ese espacio frío, sino el calor de la Antártida, lo que significa la proyección antártica, la continentalidad antártica, lo que genera que la nación argentina sea una nación bicontinental y no solamente, como estamos acostumbrados a conocerla, la nación territorial. Esto es en el prolegómeno de toda la preparación para el programa de hoy. Y tenemos saludos porque hoy se conmemora el Día del Arma de Ingeniero, así que vamos a hablar con Carlos Curvelo, vamos a recordar a algunos amigos que son provenientes del Arma de Ingeniero para saludarlos también. Pero vamos a arrancar con el editorial del día de hoy. Para la verdad, el tiempo. Y cambiamos los anteojos, así vemos mejor lo que queremos decir. Nadie pone una cámara debajo de la mesa para alumbrar, ni esconde un corcho debajo del agua, por más turbia que ésta esté. El Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiro y Pensiones Militares fue creado, además de la necesidad pecuniaria del grupo social e institucional referenciado, para aliviar las arcas estaduales de una erogación considerable. Es por esto que el Estado aporta el 54% de los saberes militares y todos los militares en actividad y retiro, el restante 46% para completar los saberes de retiros y pensiones militares. Este solo concepto le brinda a los retirados mayores derechos sobre los aportes previsionales que los que tienen los mismos jubilados con sus derechos. La organización estructural del instituto, como los saberes militares, fueron subordinados al imperio de la ley, la 22.919 en un concepto y la 19.101 en el otro. Los haberes militares eran, hasta el año 2005, como un estanque de agua calma. Fue suficiente que un codicioso metiera la mano para generar el actual oleaje que aporta ganancias a pescadores ociosos y a caranchos carroñeros. Lo que aparecía como un problema resuelto desde 1949, por mostrar a la gilada que le tocaban el traste a los milicos y simultáneamente llevarse la moneda al bolsillo propio, ha despedazado todo el sistema previsional militar y destrozado el andamiaje jurídico donde estaba sustentado. La industria del juicio se instaló en los cuarteles de las organizaciones militares. El IAF fue convertido en una empresa de caza.
una recaudadora para los ilegales agentes instalados por el gobierno, un ingreso altamente redituable para otro grupo que jamás hizo aporte a esa caja, empleados postergados por la nueva caterva de adeptos políticos, suboficiales marginados de sus beneficios y sus derechos, oficiales aceptando 30 monedas por encima de su dignidad y su honor, gestión fraudulenta, carente de juridicidad y representación. En fin, el instituto es un agujero negro al que los suboficiales vamos a iluminar. Cuanto más abajo se lleve el corcho dentro del agua, saldrá con más fuerza a la superficie, porque dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En el IAF se ha destruido el orden jurídico. Se saqueó el patrimonio económico del pasado y el futuro. Se ignoró los derechos y atribuciones de la mayoría y se tergiversó el fin mismo para el que fue creado. Pongamos la lámpara donde nuestros antecesores la colocaron, sobre la mesa. Vamos a seguir en el bloque que sigue con Carlos Curvelos, en principio hablando de Malvinas. Pero Malvinas no es solamente, como decía anteriormente, el aspecto bélico. En Malvinas tiene una proyección que hoy en día afecta los intereses de 7 provincias, cosa que muy pocos saben, muy pocos lo dicen, los medios de difusión tampoco lo rebotan el tema. Hay 7 provincias en estado de rebeldía. Tiene que ver con Malvinas. Ya se lo vamos a decir, a lo mejor no lo decimos en este espacio, pero sí seguramente en los que sigue vamos a hablar de por qué hay estado de rebeldía y qué tiene que ver Malvinas con todo esto. De todas maneras, en el transcurso de este espacio vamos a seguir desarrollando no solamente el aspecto de Malvinas, sino de la Antártida, sino también lo que acabo de iniciar en el tema, que es el tema IDIAF. Y después vamos a aportar una idea que está sustentada sobre una ONG para preservar el medio ambiente y generar una fuerza que se ocupe de actuar en situaciones de catástrofe. Esa es la unión de suboficiales y aspirantes para la reserva, que ya vamos a hablar en el transcurso del programa. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para permitirle a Carlos Curvelo que se ubique en su espacio, así desarrollamos lo que falta del programa. Muy bien, estamos con Carlos Curvelo, veterano de Malvinas, suboficial mayor del Ejército. ¿Qué tal, Carlos? Además, de ingeniero. Justamente, estamos hablando de esto en el corte, contento, hoy conmemorando un año más del arma de ingenieros, de los cuales se va a festejar el 11 en una dependencia de Campo de Mayo, así que vamos a juntar con viejos camaradas, vieja historia. Te hago una pregunta difícil. ¿Sabes por qué se celebra hoy el Día de Ingeniero? Por San Ignacio de Loyola. Ajá. ¿Él era de ingeniero o infante? No, San Ignacio de Loyola no era ninguna de las dos cosas.
San Ignacio Loyola, por un principio, era un sacerdote. ¿Y antes? Oficiaba como tal. Antes había sido soldado. Y el arma estaba mezclada entre infantería y caballería, de la cual él participaba en forma directa de las dos, porque no tenía carrera como tal. No, me abuso de Carlos porque somos amigos de hace mucho tiempo, ¿no? Pero, bueno, a todos los camaradas, todos los amigos, todos los compañeros del arma de ingeniero, como Marcelo Sores, por ejemplo, para nombrar un fugitivo, le decíamos que en lo que falta del día, que la pase bien. Hacerlo extensivo de mi parte también para todos los camaradas. Bueno, entremos en el tema. Malvinas es Argentina. Ninguna duda al respecto. Y relacionado a eso, no sé si tengo la responsabilidad por el hecho de ser veterano de guerra, que no amerita de que, porque uno lo sea, tenga el arbitrio de la palabra o la verdad. Me gustaría que tratemos el tema basándonos en una reflexión de un filósofo, un general, un estratega que dijo, echémosle una mirada al todo. Y como ese todo está compuesto por partes algunas, miremos el todo y la parte alguna al mismo tiempo. Esto que parece un trabalengua viene bien a colación de Malvinas, porque Malvinas es un tema complicado, tan complicado, dada la cantidad de disciplinas que abarca como para poder tocar toda la temática. Han transcurrido 30 años y todavía como la primera estrofa de la marcha, estamos bajo un manto de neblina. Bajo un manto de neblina. Estamos exactamente así. Pero además, Carlos, lo que yo decía recién en el inicio del programa, sí. Inicio del programa, el pueblo se movilizó el 1 de abril del 82. Y hoy de lo único que hablamos es de la guerra de Malvinas. Hay valores ahí contenidos donde debería ser el 1 de abril, para ubicarme en un tiempo y un espacio, el 1 de abril con el valor agregado de la guerra, porque ahí tenemos sangre de camaradas, de compañeros, de argentinos, de compatriotas, y no exactamente o solamente la guerra de Malvinas desconociendo el resto. Malvinas no es solamente una isla que está enclavada en el medio del Atlántico. Exacto. Tiene una proyección continental que, en la medida que nosotros desconozcamos esa proyección, le estamos dando rédito a aquellos que se quieren apropiar del territorio. Los otros días te preguntaba qué sentiste vos el 1 de abril. Te lo vuelvo a preguntar para que te dé pie a lo que querés, a lo que vamos a desarrollar. ¿Qué sentiste vos el 1 de abril, o mejor dicho, el 2 de abril, cuando supiste que habían tomado las islas? Bueno, lo vivimos un conjunto de emociones. Yo era chiquito, pero me acuerdo. Y un cúmulo. Yo me acuerdo. Hace 30 años que todavía me acuerdo como si fuera hoy. Es cierto lo que vos decís. El 2 de abril fue el desencadenante de una trayectoria diplomática, histórica, que veníamos conjuntamente con la coyuntura interna, habíamos vivido los argentinos. Desde los claustros primarios y secundarios vivíamos el tema de Malvinas, como algo que todavía no podíamos aferrar de forma definitiva. A veces somera la historia dentro de las aulas, pero de todas maneras, para aquellos los que fuimos formados dentro de aulas castrenses, teníamos una vista distinta de lo que era la soberanía y las Malvinas, y de hecho todo lo relacionado a soberanía. Tal es así, vos el otro día me hiciste recordar la mayoría de los cuadros de mi generación participamos en el 78 por un tema de soberanía bastante urticante con el vecino país de Chile relacionado al canal de Beagle, que tiene mucha relación con Malvinas. Exactamente. Así como la tiene por su proyección continental, lo tiene la Antártida. Es decir, el tema de soberanía argentina es bastante complicado y bastante vasto. Y de hecho que el 2 de abril fue el inicio de la escalada
de ese interés soberano por muchas cosas que nos tocan, como decía, decir, con Chile, con Inglaterra y a posterior con, vaya a saber Dios, con qué otras potencias por Antártida. Me permito hacerte un paréntesis porque en sí nadie habla de la entrega territorial de las 3 islas que hace el presidente de ejercicio en ese momento, que fue Alejandro Agustín Canuzzi. Correcto. Pidiendo el arbitrio de Inglaterra en un litigio que teníamos con Chile, siendo que Chile siempre fue un protectorado británico. Entonces, nadie habla en la historia argentina de esa entrega que hace la NUCE. Como bien dijiste vos, todo tiene que ver con todo. Las 3 islas tenían que ver con Malvinas. Ninguna duda. Y Malvinas tiene que ver hoy con el estado de rebeldía de 7 provincias argentinas, pero eso lo vamos a desarrollar en otro momento. Sigamos con el tema de Malvinas. Bien, la pregunta fue, y lo disparamos a todo esto de la soberanía referido al sentimiento. De hecho, no es descriptible. No es descriptible el momento de la emoción, en ese momento uno se siente, sabe que va a ser útil para todo lo que lo formaron. Sabe como ciudadano que va a ser algo trascendental para su patria. Y en el momento de haber pisado las islas, bueno, ahí se plasma todo. Es un cúmulo de sentimientos que es difícil en una sola palabra o en un momento determinado tratar de describirlo. Pero más que emocionante y más que satisfactorio, de hecho. Claro, porque en definitiva el campo de batalla es el que genera héroes. Donde no hay un campo de batalla, que hoy por hoy es la sociedad en la que vivimos, ¿no? El campo de batalla es la sociedad que vivimos. Exacto. Estamos a expensas de cualquiera. El campo de batalla que genera héroes. Y Malvinas era precisamente el 1 de abril la perspectiva de un campo de batalla. Exacto. Que la concretamos el día 2 de abril. ¿Dónde le tocó estar? Puerto Argentino. Puerto Argentino fue mi lugar operativo. De ahí me trasladé a todas las islas en función de mi tarea específica, que era colaborar con campos minados dentro de la protección del puerto argentino para lo que después se llamó la batalla final. Así que tuve la oportunidad de conocer las 2 islas y variados lugares. ¿Cuántos días estuviste allá? Estuve los días desde el 9 de abril, día del cumpleaños, hasta casi a fines de junio. Nos quedamos unos días por 2 razones, algunas técnicas, que eran porque éramos del Arma Ingeniero y querían disponer nosotros por los registros de los campos minados, colaborar con tropas inglesas, que así lo hicimos, Cruz Roja Internacional mediante y Naciones Unidas, y de ahí nos trasladamos tuve la suerte, por otro lado, de haber acompañado al resto del BIM 5 hasta la ciudad de Ushuaia con el barco Ibiza. Dentro de unos días te van a hacer un homenaje, ¿no? Exactamente, así medio como me sorprendieron. El Arma, justamente sacó en la revista del Arma los 30 años y me hizo recordar y emocionar por muchas cosas. Y la que más me llamó la atención, alguien se acordó de una pequeña historia porque 3 o 4 días antes que terminaron los combates, empezaron a tomar determinaciones que iban a hacer con las banderas de guerra de cada unidad. A mí me cupo el honor de que me la dieran a mí. Y así la tuve por el transcurso de un mes envuelta en el cuerpo, pasando alguna que otra vicisitud con los hermanos ingleses, hasta que logramos pasarla. Y bueno, esta bandera hoy está en la unidad, va a ser para la historia en el museo de la Compañía de Ingenieros 10. La Compañía de Ingenieros 10, que hoy tiene su asiento de paz. Donde yo también estuve destinado. Exactamente. Vos estuviste destinado en Podestá y hoy se trasladó que no conozco, el asiento de paz de hoy, a La Pampa. Así que me estaban hablando extraoficialmente sobre un tema sobre... Pero vos trajiste envuelta en tu cuerpo la bandera de la Compañía de Ingenieros 10, la bandera de guerra. La bandera de guerra. ¿Que cuántos abatidos tuvo? ¿Verdad? 2 soldados, 1 oficial y 9 heridos. Hay un mito que ha circulado bastante en nuestro país,
que se denomina los chicos de la guerra. ¿Hubo muchos chicos en Malvinas? Una falacia, no hubo ninguno. Te voy a decir el mote de Chicos de la Guerra. El Chico de la Guerra fue un mote inventado por la desmalvinización. El hecho era hacer parecer a los responsables que habían escalado a la guerra en sí, a la confrontación bélica, haber llevado lo que en ese momento eran soldados jóvenes, sumamente jóvenes, pero sumamente capaz como para discernir un sí y un no y un bien y un mal. Y con su capacidad física a full, se podría llegar a decir. ¿Y los ingleses lo tratan también a los soldados argentinos como chicos de la guerra? ¿Los ingleses? Para nada. Vos has tenido la oportunidad de mostrar un cuadro, porque después yo, bueno, pasado la temática de Malvinas, tuve la oportunidad de estar en el Medio Oriente, en Chipre, en Bosnia. He trabajado con muchos ingleses y ellos, en virtud de eso, me mandaron un cuadro con 22 chicos de 17 a 18 años que habían participado en Malvinas. Como diciéndome, miren, no se desgarre las vestiduras, porque nosotros también hacemos lo mismo. Que no quiere decir que la capacidad técnica y táctica del ejército de la OTAN sea similar a la nuestra y no está en función de la edad. Lo que sí molesta cuando dicen chicos de la guerra, o iluminados por el fuego, no han tenido el honor ni la oportunidad de verlos combatir. Y la última pregunta, Carlos. ¿Hubo hambre? Hubo hambre. ¿En cualquier guerra hay hambre? En cualquier lugar. ¿O no funcionaban los restaurantes, esas cosas? No, hubo hambre, hubo hambre. Hubo faltante, por así decir, a las calorías necesarias, dado lo atípico del lugar. Lo que sí falló por falta de previsión, que es un tema que después se puede tocar, porque es importantísimo que la gente sepa qué es lo que ocurrió con la logística, por falta de previsión hubo improvisación, y esa improvisación hizo en algunos lugares que no se pudiera llegar con la comida o la ración caliente, como se le llama, y por otro lado, en última instancia de los combates, la logística no solamente se sufrió en falta de calorías, se sufrieron en falta de municiones y todo lo que era el conjunto de abastecimiento. Otro tema que hay que para todo. Reconozcamos que hasta los alemanes tuvieron que comer rata porque tenían hambre durante una guerra. Claro. La guerra no se hace con pollo al horno y con balas de tergopol. Pero no obstante, a nosotros nos ocurrió algo atípico que se magnificó después con los chicos de la guerra, el tema también del hambre. Eso es totalmente cierto. Si uno quiere ser tremendamente honesto, tiene que reconocer que la logística, en función de como la conocíamos nosotros en el abastecimiento, no fue lo más coherente. Por otra parte, el tiro al blanco se hace sobre un blanco y no sobre una persona. Y el blanco nunca te devuelve el tiro. Exactamente. Entonces, la guerra cambia. Carlos, te invito a que compartas conmigo un tema. Adelante. Así vamos cerrando este bloque. En el día de hoy hice la presentación al señor presidente del IAF. Después vamos a hablar de las circunstancias que se dio ahora por la firma del blanqueo de haberes militares. Va a circular un mensaje militar conjunto. Hay dos que están circulando, uno real y otro no tanto. Pero de todas maneras, esto no resuelve el problema, sino que utiliza el fallo Zanotti como más o menos equilibrar las diferencias que existen. Fue el desencadenante primario de lo que es jurisprudencia. Acá metieron mal la mano en el año 2005, en una caja que estaba regulada, mal que mal, veníamos tranqui, pero señores, los saberes retirados y pensionados no son solamente del Estado. Nosotros aportamos de por vida. El militar muere, la viuda recibe la pensión y sigue aportando el 11%. Son intocables.
no solamente nos han tocado los saberes, sino que lo han derivado hacia aspectos medio desconocidos de él. Y hay dos leyes que la han transgredido totalmente. La conformación del IAF con la ley 22.919 y los saberes de retiro con la ley 19.101. Dentro de la ley todo, decía alguien por ahí, fuera de la ley nada. Bueno, eso tenemos que recuperarlo. Entonces, a los efectos de conocer la verdadera situación, en el día de hoy, no sé si qué cámara puede tomar esto, en el día de hoy he presentado una invitación al señor presidente del IAF. Ahí está la recepción, abajo. Esta es la recepción que hace el instituto. Hemos presentado la invitación formal al señor director del IAF para que venga a dar su informe, que el resto nos enteremos qué es lo que está sucediendo ahí. Pero simultáneamente, porque el soldado no discute haberes. El soldado tiene que tener resuelto por parte del Estado, tiene que tener resuelto lo que es su haber de retiro. El soldado no discute órdenes como un personaje siniestro intentó imponer a través de un medio de comunicación en el programa de Neusta. El soldado no discute órdenes, no discute haberes, sino que lo único que puede llegar a discutir es estrategia, tácticas, que hace a su función misma, pero no haberes, y nos han llevado a que discutamos haberes. Bueno, dentro de esa discusión nosotros queremos llevarlo a otra amplitud. Si pudieron modificar la ley 22.919 para que haya hoy un contador público nacional como el señor Rubén Ernesto Stelling a cargo del IAF, ¿por qué razón la masa aportante del IAF, que somos los suboficiales, que somos la masa mayoritaria, no podemos estar representados ahí en su directorio? Hay un ente fiscalizador, que esto me parece además una barbaridad, que el Ministerio de Defensa, que regula el funcionamiento del IAF, haya designado un ente fiscalizador que lo designa precisamente el Ministerio de Defensa, es decir, juez y parte. exacto. Bueno, dejemos los tres elementos que están ahí en la fiscalía. Vamos a poner 3 suboficiales y tenemos suboficiales que son idóneos para que puedan ocupar ese cargo. Y después hay una auditoría interna del IAF ocupado por 4 civiles que jamás aportaron a la caja. Entonces, han hecho toda una estructura de gente que nos dice a nosotros lo que no tenemos que cobrar, cuando ellos no aportaron nunca a la caja. Se ha trastocado todo. Pero no tiene la culpa el chancho, sino que le da de comer, dice el refrán popular. Acá realmente lo que le estamos dando de comer a este sistema somos nosotros que estamos callados. Con el silencio. A partir de este espacio, lo que pretendemos es revertir esa situación. De a poquito. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, decía el general. Bien. Viene la iniciativa con la invitación del señor. Y vamos a ver qué responde. Vamos a ver qué responde. Ojalá que tengamos una respuesta y la presencia. Pero queremos que todos nuestros camaradas, que tenemos camaradas en Bariloche, el centro de suboficiales retirados del ejército de Bariloche, que nos está apoyando en la gestión, gracias por los comentarios que nos han hecho llegar, la gente de Punta Alta, que también nos hicieron llegar, ahora estoy memorizando porque se me apagó la pantalla acá, la gente de Mendoza, de San Miguel, tenemos un montón de gente que nos ha llegado. Es interesante, va a haber redundancia, el interés que va a ir presentando. De a poquito, por eso es que lo programamos para el 29 de agosto, miércoles 29 de agosto, al director del IAF para que venga a dar explicaciones. La masa aportante, la mayoritaria, queremos saber de qué se trata. Así como en 1810 el pueblo estaba en el cabildo, ahora lo vamos a hacer desde un medio de comunicación, pues las cosas se modernizaron. Y que nos digan a ver por qué razón no tenemos que cobrar lo que dice la ley. Porque no estamos reclamando más que eso, lo que taxativamente dice la ley. Entonces, Carlos, próximo miércoles, a partir de las 20, vamos a desarrollar un aspecto más de Malvinas, no tanto el aspecto bélico, que lo tuvimos, hay 649 compatriotas que nos precedieron,
sino los prolegómenos. ¿Y qué dice el enemigo? Exacto. ¿Qué dice el enemigo de lo que pasó entre el... ¿Y qué plasmó el enemigo en documentación? Que hoy da a luz, no solamente a luz a cosas nuevas referente al tema de Albina, sino da luz a la Argentina, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y después continuamos ligando cabos por TLV1. Bueno, seguimos ligando cabos por TLV1. En los medios de comunicación, que no lo mencioné en toda la tarde, es en Facebook, canal TLV1, Twitter, canal TLV1. TLV1 en Facebook con letras. Y en Twitter, canal TLV1 con número. Y el correo electrónico es ligandocabos@gmail.com. Vamos a presentar ahora. Nos saludé a la red de amparo de Juan Aníbal Sassali, que nos mandó su apoyo para la continuación de este programa. Dijimos que hoy es el día de el arma de ingenieros, y anoche se creó, o se empezó a crear, o se empezó a formar la subdelegación San Martín de la asociación UNCIAR, que después vamos a hablar, después que hablemos con acá el invitado de hoy, vamos a hablar sobre qué es UNCIAR, para qué es UNCIAR y por qué anoche en San Martín. Le paso la posta a mi camarada, compañero y amigo Horacio Lemos, expedicionario al Desierto Blanco, para que empecemos a hablar de la Argentina bicontinental. Primero, para aquellos que no vieron el primer programa, Horacio, ¿qué significa la Argentina bicontinental? Bueno, nosotros estamos en un país que por suerte habita dos continentes, el continente americano, donde vivimos nosotros, y el continente antártico, donde tenemos permanencia desde hace ya 108 años. Yo, como expedicionario del Desierto Blanco, a mi regreso de la Antártida en el año 83-84, fijamos una pauta de que en toda conferencia de Antártida que diéramos en las escuelas o en las ONG, como lo veníamos haciendo, debíamos mostrar al estudiante y a la ciudadanía toda el mapa bicontinental, que ya estaba en vigencia desde el año 1971. Ya hubo publicaciones en el año 1954 que lo editaron en las publicaciones. Ocurre que hasta 1971 no hubo una ley, como en ese tiempo, en el 71, que editada por el Congreso de la Nación, que autorizaba la impresión de este mapa y la venta de este mapa como mapa de la República Argentina a través del Instituto Geográfico Militar, hoy Instituto Geográfico Nacional.
este mapa comenzó a mostrarse y a venderse en el Instituto Geográfico a partir del año 1971, cuando fue aprobado por el Congreso. Horacio, ¿de qué dimensiones de Antártida estamos hablando? ¿Qué territorio es Antártida? Bueno, el mapa bicontinental que ustedes están viendo ahí en imágenes nos permite tener una visión mucho más grande de nuestro territorio. El común de la gente, de los ciudadanos, antes de la salida de esta ley nacional 26.651, que salió a partir de octubre del 2010 y pone en vigencia que es el único mapa de la República Argentina que debe ser exhibido en todos los estamentos del Estado y establecimientos educativos privados y públicos del Estado, se veía en un cuadrito muy reducido la Antártida a la derecha de Malvinas. El común de la gente, muchos de ellos hablando con gente, con vecinos, pensaban que la Antártida era tan reducida, tan chica como Malvinas. Y bueno, uno... sí, pero además que se cortaba en forma horizontal para llegar a la Antártida. Muchos tenían ese concepto. Claro, hasta algunos me preguntaron si cuando yo fui a la Antártida, que fui después del año 82, en el 83, si tuve que cruzar, ¿cómo hice para cruzar por Malvinas? Y yo les decía que a la Antártida no se va en forma horizontal, como se ve en el mapa, sino que es en forma vertical y hacia abajo, hacia el Polo Sur. Muchas veces tuve que hacer este ejemplo de dirigir mi dedo índice no en forma transversal al mapa, sino hacia abajo, hacia el polo, que es continuidad de nuestro territorio. Todas estas equivocaciones dan lugar a que cuando hacemos algún reclamo de soberanía, tanto sea de las islas del Atlántico Sur, incluidas Malvinas, Georgias o Sandwich, y la propia Antártida, mucha gente, muchos ciudadanos argentinos opinen que es indistinto tenerlas o no tenerlas. Nosotros como antárticos, que somos por ley 25.433, todo ciudadano argentino que vivió en la Antártida durante 12 meses consecutivos o alternados, pasa a ser expedicionario del Desierto Blanco a través de la ley 25.433 del Congreso de la Nación. No es lo mismo tenerlas o no tenerlas las islas, porque si ustedes observan el mapa, le va a permitir tener una visión mayor de nuestra Antártida marítima, de nuestro territorio marítimo. Nuestro territorio marítimo, que lo tenemos olvidado, a través del mapa bicontinental podemos observar el tamaño del territorio marítimo que tenemos, que es alrededor de 5 millones de kilómetros cuadrados, mientras que estamos hablando de la República Argentina, donde estamos habitando hoy, de 2,5 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, y de la Antártida, de una extensión de territorio que no llega a 1 millón de kilómetros cuadrados. O sea, que el territorio marítimo que nosotros tenemos, de 5 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, hoy, actualmente, tenemos el 50% de ese territorio marítimo usurpado por las fuerzas británicas. Por ese motivo, durante 20 años, junto con el suboficial mayor Luján, titular presidente de la Fundación Marambio, hemos estado bregando permanentemente a todos los que nos escuchaban para que este mapa bicontinental se pusiera en vigencia y volviera a la venta, porque, oh casualidad, después de la Guerra de Malvinas, en el 82, el mapa bicontinental desaparece de la venta del Instituto Geográfico Militar. Entonces, a eso nos hace pensar si fue una casualidad o una causalidad. A partir de ese momento volvimos a insistir para que se vuelva a imprimir, para que vuelva a salir a la venta, para que las escuelas lo pudieran tener en sus aulas o en exhibición pública. Y bueno, lo que logramos fue llegar hasta la diputada Mariel Calchaquín. ¿Diputada por dónde? La diputada es diputada nacional de Tierra del Fuego.
Antártida, isla del Atlántico Sur. Justamente la fui a ver a ella porque le dije que al ser antártico, ella me representa en el Congreso. Y como mis intereses es la soberanía antártica y las islas del Atlántico Sur, por ese motivo la fui a ver, para que viera el mapa bicontinental y a través de ella se volviera a reimprimir el mapa en el Instituto Geográfico. Bueno, la diputada toma el proyecto, lo hace suyo y va mucho más allá que la reimpresión misma del mapa. La diputada Calchaquí logra que la ministra de Defensa libere los fondos, llame a licitación y el mapa en el año 2009 se vuelva a reimprimir y salga a la venta. Pero la diputada Calchaquí va, como dije, va un poco más allá y presenta un proyecto para que este mapa sea obligatorio su exhibición en escuelas y en estamentos del Estado, como dije al principio. Discúlpame, Horacio, ¿el mapa se vende? ¿En los ministerios de Educación no se distribuye de forma gratuita? El mapa, por esta ley 26.651, que presenta la diputada Calchaquí, dice la ley que el mapa tiene que ser distribuido gratuitamente a todas las escuelas públicas o del Estado o privadas a través de la partida número 70 del Ministerio de Educación. Hasta el momento no se cumple esa parte de la ley 26.651 de distribución gratuita del mapa en las escuelas. Estamos tratando y trabajando en ese sentido para que el Ministerio de Educación libere los fondos, compre los mapas y los distribuya. Hasta ahora, la Fundación Marambio está vendiendo los mapas, lo mismo que el Instituto Geográfico Nacional, y en algunos casos, en nuestras exposiciones, regalamos un mapa a la escuela para que sea exhibido públicamente y dejamos también esta pequeña nota donde dice que la ley habla sobre la obligatoriedad del uso del mapa bicontinental. Levantar un poquitito, por favor. Nosotros hacemos todo lo posible para que esto se lleve adelante y bueno, no nos queda más que otra cosa que seguir insistiendo, seguir llamando la atención de los gobernantes, de los ministros y diputados para que esta ley se cumpla, ¿no? Hace unos días estuve con 2 diputados nacionales a los cuales les pregunté cuál era la provincia que mayor cantidad de territorio tiene en nuestro país. Me nombraron a Buenos Aires, me nombraron a Santa Cruz. Nadie tiene conciencia que la provincia que mayor cantidad de territorio tiene es Tierra del Fuego. Claro, por lo que decíamos anteriormente, Tierra del Fuego no es esa puntita de tierra que se ve en el mapa. Es esa puntita de tierra más las islas del Atlántico Sur, más la Antártida, más todo el territorio marítimo que hemos nombrado recién, que lamentablemente el 50% de ese territorio está usurpado por los ingleses en este momento, ¿no? Porque además han provincializado un conflicto que es estratégico con este concepto, ¿no? Claro, la misma diputada Mariel Calchaquí, luego de presentar el proyecto de mapa bicontinental, presenta otro proyecto en el año 2009 en el Congreso de la Nación para que se liberen los límites de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. ¿Por qué? A partir del año 2009, la provincia de Tierra del Fuego se denomina provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur en toda su dimensión. Porque hasta ese momento, por un decreto del presidente Menem, actualmente senador, el mismo que firmó el Acuerdo de Madrid. Exactamente, el mismo traidor que firmó el Acuerdo de Madrid, dejó de lado, dejó en suspenso los límites de las islas del Atlántico Sur y de la Antártida porque estaban sujetos a cuestiones limítrofes de países extranjeros. Él no tiene que poner eso en evidencia. El territorio es nuestro. Cosas peores, te voy a decir. Por eso, el territorio es nuestro, las islas son nuestras
y no tiene el presidente que firmar un decreto y decir y poner en duda que eso está sujeto a problemas limítrofes de extranjeros. El territorio es nuestro y si los extranjeros lo pretenden, que utilicen todos los medios internacionales para solicitar. Correcto. Por ese motivo y enérgicamente la diputada Calchaquí lo dijo en esos términos que reproduje yo recién, y a partir de ese momento el Congreso de la Nación y el Senado aprobaron el proyecto de la diputada y a partir del 2009 el territorio de Tierra del Fuego se provincializó con todas las islas del Atlántico Sur más la Antártida. ¿Qué es tener agua en la Antártida? Tener el agua en la Antártida es tener el agua congelada. A diferencia del Polo Norte, nosotros tenemos agua potable en estado de congelamiento, hielo, mientras que y estamos sobre un continente, por eso decimos que somos un país bicontinental, porque el territorio antártico nuestro está sobre un continente, debajo de la capa de hielo, del grosor de capa de hielo, que son alrededor de 2.500 metros de espesor en el polo, está lo que se ve en sombras en el mapa, es todo suelo rocoso, es un desprendimiento del territorio de África. En aquel tiempo de la separación de los continentes, bueno, eso vino desde el territorio de África. ¿Qué dimensión decís que tiene el hielo ahí en esa parte? En el polo tiene alrededor de 2.500 metros de espesor. Como para que se parta en cualquier momento. No creo que se vaya a partir, pero bueno. El territorio, el polo, en forma de ablandamiento, se va ablandando hacia las costas y ahí después salen a navegar lo que vemos el iceberg flotando. Ahora sí te pregunto, ¿es probable que haya metales preciosos, por ejemplo? Tanto como metales preciosos, no te diría. Sí te puedo decir que podría llegar a existir zinc, plomo, petróleo, pero el tema ahí es que es muy costoso la exploración en ese lugar, porque es un lugar muy ventoso, porque es un lugar de mucho frío. Nosotros ahí lo que tenemos, la piedra preciosa que tenemos es el agua potable, que es el agua que va a abastecer a todo el mundo, ¿no? Dame un minutito, vamos a hacer una pausa, después cerramos con el tema, seguimos ligando cabos por Canal TLV1, toda la verdad siempre. Seguimos ligando cabo. Bueno, Horacio, interesantísimo lo que nos está contando. Yo creo que da mucha tela para conocer la Antártida. En estos momentos, ¿cuántos argentinos hay allá? Mira, en cada una de las bases hay alrededor de 14 hombres. En total seremos 114, 120 hombres. En total, entre todas las bases. Base Marambio, base Orcadas, base San Martín, base Belgrano 2 y base Esperanza. Voy a decir una barbaridad. ¿Vos sabías que en la Antártida no ganó el Frente para la Victoria en las últimas elecciones? No, desconocía.
Bueno, sí, te lo doy como dato entonces. Horacio, vamos a continuar con el tema, lo queremos desarrollar, porque esto es un aspecto de la República Argentina que se desconoce totalmente. Se desconoce que hemos tenido nacimiento, se desconoce nuestros derechos, se desconoce que una presidente de la nación, en serio, estuvo el 24 de diciembre en la Antártida. Es decir, todo ese aspecto que no se conoce, que nos hace un país soberano dentro del territorio antártico, nos hace como debemos ser el único país bicontinental, ¿no? Chile también es un país bicontinental y Chile lo demuestra permanentemente a través de los noticieros, cuando muestra, esa es otra de las luchas que estamos llevando adelante, cuando el meteorólogo muestra el estado del tiempo en la pantalla de televisión, ellos muestran su país bicontinental. Nosotros no, nosotros mostramos la República Argentina en el continente americano con las islas, hasta la isla Malvinas, y el continente antártico no se muestra. Y justamente el pronóstico meteorológico viene de la Antártida. Lo que se registra en la Antártida, los pronósticos meteorológicos que se levantan hoy en la Antártida, es lo que va a pasar en este continente americano dentro de 5 días. De ahí la importancia que tiene el pronóstico meteorológico antártico. De más está agradecerte tu participación. Vamos a seguir con el tema, te vuelvo a repetir, vamos a seguir con el tema, por lo menos para crear una conciencia sobre lo que por derecho nos corresponde. Te invito entonces para un próximo programa. Te quedó colgado un montón de temas, nosotros también nos quedan varios temas colgados, pero para la verdad el tiempo, decía alguien por ahí. Entonces vamos a seguir desarrollando este tema para que haya argentinos que conozcan algo más de su propia Argentina. Bueno, te agradezco la invitación y a todos los televidentes les mando un gran saludo y estamos a disposición de todos para cuando quieran que hagamos alguna conferencia respecto a la Argentina bicontinental. Los invitamos que nos ubiquen a través del Facebook, que nos ubiquen a través de la página de Marambio, que nos ubiquen a través de Mapa Bicontinental buscándonos en el Google. O si no, directamente por Ligando Cabos. O a través del programa Ligando Cabos. Si quieren algún teléfono de contacto, es el 154-178-4146. 154-178-4146. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo miércoles a partir de las 20 horas. Me quedó colgado el tema de UNCIAR, Unión de Suboficiales y Aspirantes para la Reserva. Para la Reserva no es la reserva del Banco Central, sino la carencia de efectivos que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Las reservas de las Fuerzas Armadas son el con qué. Cuando las Fuerzas Armadas pierden el con qué, pierden el para qué. Así que en próximos programas vamos también a desarrollar este tema que lamentablemente, por un lado, afortunadamente por el otro, lamentablemente también se lo desconoce como el problema antártico y afortunadamente es porque aquellos que deberían defender estos valores estratégicos nos tocaron en este tiempo. Si no hubieran tocado en tiempo de independencia, ahora nos llamaríamos Bolivia, Paraguay o Uruguay. Muchísimas gracias por la atención. Dios mediante, el próximo miércoles a partir de las 20 horas volveremos a encontrarnos para pasar 60 minutos ligando cabos. Buenas noches.